Hola, vamos a hablar sobre la introducción al magnetismo. Bueno, nosotros sabemos que magnetismo lo relacionamos con los imanes, con atracción con metales. Bueno, estamos muy familiarizados con el magnetismo. Vamos a comenzar ahora con un estudio eh, con alguna terminología, el origen del magnetismo, para de ahí ir conociendo, ir relacionando con otros elementos y de ahí, pues, ya aplicar un poco y tener más claro de lo que es en sí físicamente el magnetismo. Mira, el magnetismo, el término magnetismo proviene de lo que te voy a explicar ahorita. Mira, en la antigua Grecia había una ciudad que se llamaba Magnesia. Y en esa ciudad de Magnesia apareció una piedra que se llama, que le pusieron como nombre magnetita. Si notas que se parecen los nombres, entonces la magnetita pues le pusieron en honor a la ciudad de Magnesia. Entonces, ¿qué eran? Eran unos imanes naturales que aparecieron y veían que podían atraerse y que podían inclusive rechazarse, ¿no? Ya. ¿Por qué aparece el magnetismo? Lo que se sabe es que el magnetismo se produce cuando hay electrones en movimiento. Mira. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo. Entonces aquí tenemos un poco de electrones que se están moviendo. Entonces esos electrones se mueven y producen el magnetismo. Entonces, cuando hablamos de cargas eléctricas o electrones en movimiento, hablaremos de que ya aparece allí el magnetismo. Ahora, por ejemplo, nuestro planeta es un gran imán. Por eso tenemos el uso de las brújulas. Las brújulas, pues, no es más que una aplicación o utilizan el campo magnético para usarlo para localizarnos o para orientarnos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, según nuestra referencia, tenemos el polo norte y tenemos el polo sur, geográficamente hablando. Nosotros estamos en el Ecuador, en la línea ecuatorial me refiero, ¿no? Entonces tenemos nuestra dirección. Pero físicamente hablando, el campo magnético tiene dos polos, el campo terrestre magnético tiene dos polos, pero los polos magnéticos son opuestos a los polos geográficos. Entonces tenemos que el norte magnético está en el sur geográfico y el sur magnético está en el norte geográfico. Entonces aquí hay un campo magnético que nace del norte magnético y va hacia el sur, así, mira, mira. Y estas líneas tienen una dirección, nacen del norte magnético y van hacia el sur. Y hay un campo gravitacional que rodea al planeta. Y aquí, por ejemplo, aquí como entre los campos gravitacionales, sucede algo muy interesante cuando viene la energía de radiación del Sol, se producen las auroras boreales, porque es una interacción entre esas partículas cargadas que vienen del Sol con el campo magnético y producen esas hermosas auroras boreales, ¿no? Tenemos, sabemos que el planeta Tierra es un gran imán y ¿por qué aparece el campo gravitacional, el campo magnético? Porque en el centro del planeta hay electrones en movimiento, porque nuestro centro es bien activo, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Ahora tenemos dos imanes artificiales. Tenemos un imán que tiene el norte y el sur. Sabemos que tienen dos polos, igual que el planeta Tierra tiene un norte y tiene un sur magnéticos. Entonces aquí el norte nace estas líneas de campo
nacen del norte y van hacia el sur. Entonces, estas líneas de campo fueron eh, ideadas por Maxwell con otro científico, porque Maxwell tenía la idea, pero no pudo plasmarlas matemáticamente. Y después con una ayuda de otro científico lo pudo comprobar. Entonces, estas líneas de campo magnético o líneas de fuerza de campo son las que justifican el por qué existe atracción y repulsión entre polos magnéticos. Pero ¿qué pasa si un imán lo rompemos? Se produce dos imanes pequeñitos. No podemos separar el sur y el norte independientemente, sino que se forman dos nuevos imanes, cada uno con su norte y su sur independientemente. Ahora, como sabemos que el campo magnético se relaciona con los electrones en movimiento, con las cargas eléctricas en movimiento, es obvio que se va a relacionar con la electricidad. En otros capítulos pues se ha visto la ley de Ohm. La ley de Ohm pues relaciona voltaje con la intensidad de corriente y con la resistencia eléctrica. Aquí, por ejemplo, básicamente para comprender esto, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, hay un alambre largo longitudinal, ¿sí? Y está circulando una corriente eléctrica I. Una corriente eléctrica I. Se me pasó la diapositiva. Eso, ya. Entonces, aquí tenemos una corriente eléctrica I que circula en esa dirección. Si tú te das cuenta acá, este alambre está direccionado en el espacio. Entonces aquí está direccionado un plano, ¿sí? ¿Ya? Ay, se me pasa, ¿ya? Entonces aquí genera esa corriente eléctrica, significa que hay cargas eléctricas en movimiento. Y al momento que hay cargas eléctricas en movimiento o electrones en movimiento, produce un campo magnético. Este campo magnético rodea al alambre. Es como que le abrazara al alambre, ¿ya? Son anillos alrededor del alambre, ¿ya? Entonces, este campo magnético está aquí, este dibujo estaría en tres dimensiones. Entonces, es como que el campo B está en una pared y el alambre sale. Entonces, está allí los anillos y se produce un campo magnético. El campo magnético se representa con la letra B, campo magnético, y se relaciona con la corriente eléctrica que es I. Entonces aquí tenemos la relación del campo magnético y la corriente eléctrica. Y bueno, hay muchas situaciones que podemos hablar acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, este alambre, si lo torcemos y le damos una vuelta, se forma una espira. Se forma una espira, ¿no? Y así podemos hablar de algunas otras situaciones, un solenoide, un toroide, un poco de situaciones. Pero eso ya hablaremos después con más detenimiento. Por favor, revisa la página, revisa la plataforma, entonces, para las actividades. Y mira, por el momento es esto hasta aquí sobre la introducción al magnetismo. Nos vemos en una próxima oportunidad.